Vamos a comenzar la sesión de hoy. Antes de conversar, voy a solicitar si es que me pueden confirmar, por favor, si mi video, bueno, la pantalla y el audio se visualizan Sí se visualiza, correctamente, por doctora. favor. Perfecto. Muchas gracias. Bien, me presento, soy la licenciada Rosa Salazar, soy nutricionista de el eje hematología y trasplante y en esta sesión vamos a conversar lo que corresponde al manejo nutricional sobre el paciente pediátrico con leucemia. Entonces, el objetivo o los objetivos en esta oportunidad, en esta sesión, pues vamos a conocer y ahondar un poco más sobre los efectos de la leucemia y sobre todo su impacto en el estado nutricional y determinar, pues, de acuerdo al estado nutricional y las posibles complicaciones, el adecuado manejo nutricional en el paciente oncohematológico pediátrico. ¿No? Vamos a conversar un poco, ¿no? Un poco de, bueno, introducción, efectos de la leucemia en el estado nutricional, conversaremos sobre lo que corresponde al tamizaje, ¿no? Para identificar riesgos, el manejo en sí y algunas conclusiones de nuestra sesión. Y bien, damos inicio a nuestra sesión pues comentando que en el niño con cáncer, pues el equilibrio nutricional es más inestable que en el adulto. Y esto pues va a deberse, ¿no? A su limitada capacidad para compensar las sobrecargas derivadas de la enfermedad neoplásica y los efectos secundarios de la terapéutica. Es por ello, pues, que mantener una nutrición satisfactoria es imprescindible para garantizar el cumplimiento de los protocolos terapéuticos y así evitar que estos provoquen o agraven el grado de malnutrición, que de por sí no va a favorecer recaídas y ello va a acortar la supervivencia del paciente, ¿no? Entonces, cuando hablamos pues del paciente pediátrico con leucemia, el paciente pediátrico con cáncer, está muy ligado pues al tema de el riesgo, ¿no? De malnutrición y sobre todo la malnutrición por defecto, ¿no? Es la desnutrición una característica común en estos pacientes, ¿no? Y esto va a ser en consecuencia tanto de la enfermedad en sí, no como del tratamiento, ya sea quimioterápico, radioterapia o quirúrgico, no propio pues de lo que corresponde a la oncología, ¿no? Entonces, la desnutrición, ¿no? Va a tener un impacto negativo en la calidad de vida y sobre todo en la toxicidad también del tratamiento, ¿no? Se ha estimado que entre el 10% al 20% de los pacientes con cáncer fallecen debido a las consecuencias de la desnutrición y no por el tumor en sí, ¿no? Entonces, si clasificamos, ¿no? Las patologías o los tumores infantiles en relación al riesgo nutricional para el paciente, lo podemos visualizar aquí, ¿no? De esta manera. Las leucemias que se estratifican como riesgo estándar podrían ser clasificadas como de bajo riesgo nutricional, ¿no? Y las de riesgo medio, riesgo intermedio y alto riesgo corresponden a ser un alto riesgo nutricional, más que todo por el tratamiento en sí, ¿no? También, que ya lo han conversado de seguro semanas anteriores. Además, tenemos las leucemias no linfoides, las leucemias en recaída, ¿no? Y sobre todo paciente que es diagnosticado o que al debut se identifica, bueno, además de la patología, se identifica que está en un escenario de malnutrición, va a ser de alto riesgo nutricional, ¿no? Entonces, es por ello, la gran mayoría de nuestros pacientes, pues, se encuentra en este escenario de alto riesgo nutricional y es por eso que el abordaje nutricional, valga la redundancia, es bastante importante. Ahora, tengamos en cuenta también de que la desnutrición no solo puede venir con el paciente al diagnóstico o al debut, sino que esta puede desarrollarse en cualquier momento, ¿no? Y puede darse de manera progresiva, ¿no? Una desnutrición calórica leve, quizá, o proteica, ¿no? Y esto puede ser agravada a un grado de severidad, ¿no? Si es que no lo abordamos oportuna y adecuadamente. Entonces, como podemos ver en la imagen,
no solamente hablamos de las primeras fases del tratamiento o la inducción, sino que esta desnutrición puede aparecer, agravarse o manifestarse en cualquier escenario, lo cual pues va a conllevar a diferentes intercurrencias que pueden interferir, ¿no? El tratamiento con el tratamiento en sí, ¿no? Lo cual pues va a conllevar quizá a que no haya el resultado esperado o que de repente estemos hablando pues de un paciente con persistencia de enfermedad que necesite otro tipo de quimioterapias, ¿no? O un paciente pues que recaiga posteriormente o un paciente pues que en algún momento pase a fase de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, en todos estos escenarios, el la posibilidad de que el paciente se desnutra no es latente y es por eso que el abordaje aquí es importante y debe ser inmediato en realidad, ¿no? Entonces, a lo largo de toda trayectoria se recomienda la detección y evaluación de la desnutrición en todos los pacientes con cáncer, así como las intervenciones nutricionales apropiadas para cada paciente. ¿Por qué? Pues estos pacientes se van a enfrentar a una doble carga, ¿no? O dos situaciones, ¿no? En las cuales pues vamos a tener un desarrollo de una posible malnutrición. Por ejemplo, el primero corresponde pues a una hiporexia, una anorexia, ¿no? Producto después de el aumento de producción de las citoquinas, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina, ¿no? Mayor producción de corticotropina, lo cual va a desarrollar pues una anorexia. Puede haber alteraciones en la motilidad y vaciamiento gastrointestinal, así como a nivel metabólico y endocrino también pueden haber alteraciones, como aumento de los niveles de insulina, mayor demanda de glucosa, mayor catabolismo proteico, lipólisis, ¿no? Entonces, todo ello nos puede conllevar a un escenario de malnutrición en el paciente con leucemia. Entonces, si consolidamos pues los efectos del cáncer, ¿no? En el estado nutricional, tenemos aquí pues el tratamiento de por sí, pues la quimioterapia, ¿no? Lo cual como efecto secundario pueden trasladarnos a un escenario de malabsorción como un escenario de una disminución de la ingesta o una anorexia, ¿no? Que puede ser debido nuevamente al tratamiento en sí o la enfermedad en sí, ¿no? Entonces, esto nos va a conllevar a una disminución de la ingesta de alimentos, menor aporte de nutrientes a nivel de macro y micronutrientes, lo cual pues va a resultar en una disminución de la masa magra, la masa grasa, el tejido visceral, lo cual va a terminar pues en pérdida de peso, un escenario de caquexia, ¿no? Por otro lado, pues los factores caquéticos, ¿no? Que hemos conversado en la gráfica anterior. Entonces, en consecuencia, ¿no? Tenemos menor tolerancia a los tratamientos con quimioterapia y o radioterapia, lo cual va a resultar con mayor incidencia en complicaciones, mayor tiempo de estancia hospitalaria o reingresos hospitalarios, peor evolución y pronóstico de la enfermedad, peor calidad de vida y aumento en los costos del tratamiento de la enfermedad, ¿no? Todo ello en consecuencia, pues, de un mal estado nutricional en este paciente, ¿no? Entonces, los factores que se asocian pues al desarrollo de la malnutrición, que ya los hemos venido mencionando, la mayoría de ellos, pues es en sí el tratamiento, no por los potenciales efectos secundarios a nivel gastrointestinal, ¿no? Sobre todo pues cuando se administra en ciclos frecuentes, en ciclos intensivos o con intervalos inferiores a 3 semanas o como acondicionamiento si hablamos de un paciente que está en camino a trasplante de médula, ¿no? Radioterapia y radiación cerebral para meninge, oronasofaringia, perdón, esofágica, hepática, abdominal, pélvica o corporal durante el trasplante, cirugía y algo muy importante y por lo cual pues también trabajamos bastante con servicio social es la falta de apoyo familiar adecuado, lo que también se considera como un factor asociado al desarrollo de la malnutrición en el paciente con leucemia, ¿no? Entonces conversábamos y mencionábamos bastante, pues,
de los efectos secundarios a nivel gastrointestinal propios de la quimioterapia o del tratamiento del paciente con leucemia. Entonces, aquí tenemos una gama bastante amplia de ellos, ¿no? Como por ejemplo los que más se instauran, lo más común, un escenario de hiporexia, anorexia, disgeusia, alteración del sentido del olfato, náuseas, vómitos, mala absorción, diarrea, estreñimiento, mucositis, colitis, ¿no? Lo cual va a conllevar, pues, que haya modificaciones en las indicaciones dietéticas del paciente y se busca, pues, la mejor alternativa para el mismo, ¿no? Y logramos mantener un aporte de nutrientes en el transcurso. Hay un micro prendido, me parece, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Aquí hablamos de que el tratamiento definitivamente, tratamiento nutricional es individualizado porque no todos los efectos secundarios se manifiestan de la misma manera en todos los pacientes. No todos los pacientes ingresan con el mismo grado de malnutrición, ¿no? Y no todos van a tener pues el mismo curso. Además, la intervención nutricional, pues sí, definitivamente debe ser temprana. Desde el diagnóstico de la enfermedad, el paciente debe tener, ¿no? Una valoración nutricional completa para tener un plan de manejo, ¿no? Que va a ir de repente modificándose con el monitoreo nutricional, ¿no? Que es el último punto. Estas modificaciones van a ser de acuerdo y progresivamente según las condiciones y la evolución de cada paciente. Y es por eso que todo lo que hablamos de manejo nutricional podríamos mencionarlo de repente como estrategias en líneas generales, pero cada paciente no va a tener pues los mismos efectos de la misma manera, ¿no? Y aquí viene la individualización de la terapéutica nutricional. Ahora, si estamos en un escenario, pues, de una población de pacientes, pues, con leucemia, ¿no? Hay herramientas que nos van a ayudar a identificar el riesgo, ¿no? Y herramientas, pues, de tamizaje nutricional en el niño con cáncer, ¿no? Entonces, una que hemos mencionado pues al inicio en otro cuadrito, pues, ¿no? Desde el diagnóstico, ¿quién tiene más posibilidad de tener algún grado de desnutrición aguda crónica? ¿No? Si nos enfocamos en las leucemias, aquí tenemos a los pacientes con leucemias en recaídas, ya sea de alto o mediano riesgo, las leucemias no linfoides, ¿no? Y bueno, los pacientes trasplantados. ¿No? Por otro lado, ¿no? Tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Un aumento de masa grasa, aumento de Mejor adiposidad, mañana. lo cual puede conllevar también a un sobrepeso u obesidad, ¿no? Ahorita. Nuevamente, por el tipo de tratamiento, recordemos que como parte de los esquemas de quimioterapia, pues hay corticoterapia, ¿no? Lo cual pues puede conllevar a una hiperfagia, ¿no? Y así pues aumentar la adiposidad o reserva de masa grasa, lo cual pues nos va a llevar a un sobrepeso y obesidad en el niño, ¿no? En caso de las leucemias y linfomas, ¿no? Del tratamiento por sí, ¿no? Que habíamos mencionado, pues las quimioterapias en intervalos frecuentes, intensos, ¿no? En ausencia de corticosteroides, ¿no? También nos pueden llevar a un escenario de desnutrición aguda y crónica, ¿no? Y lo que mencionábamos, pues, al usar corticoides o corticosteroides en altas dosis u otros medicamentos que aumenten las reservas de grasa corporal, nuevamente nos van a llevar al otro escenario que corresponde al sobrepeso y obesidad. Los dos extremos, tanto el escenario de desnutrición como el escenario de sobrepeso u obesidad, van a ser un riesgo potencial para el paciente y por ello es que debe ser abordado y en la medida de lo posible corregido, ¿no? Cualquier poquito, cualquier. Sí, pero eso, claro, pero esa. Voy a mutear a este participante, listo. ¿No? Y por otro lado, pues, a nivel demográfico, sí hay riesgo de desarrollar desnutrición crónica, ¿no? Si es que el paciente diagnosticado o recién esté diagnosticado se encuentra en el grupo etario, pues, de niños menores de 2 años, ¿no? O quienes se encuentran en la etapa puberal, ya que son 2 etapas, pues, de vida en las cuales el crecimiento, pues, estamos en fase de crecimiento, pues, rápido, ¿no?
Y bueno, por otro lado, pues hay algunas otras demografías para el otro escenario, ¿no? Ahora, para realizar el tamizaje nutricional, la herramienta de tamizaje nutricional nos va a ayudar en una población, ¿no? De pacientes oncológicos, identificar quién o quiénes de estos pacientes tienen un mayor riesgo, ¿no? De desarrollar malnutrición en algún grado, ¿no? Entonces, estas herramientas nos permiten identificar quiénes son. Ahora, no hay solo una, hay una gama de herramientas de tamizaje que pueden usarse con pacientes pediátricos, ¿no? Como las que podemos ver aquí. Cada una de ellas sí definitivamente tiene sus ventajas y desventajas, pero una característica importante de las herramientas de tamizaje es básicamente de que sea una valoración rápida, ¿no? Rápida, fácil de usar, no que nos ahorre tiempo, no, para que podamos simplemente identificar. Estas herramientas no tienen como objetivo hacer una intervención, hacer un planteamiento de dieta, ni nada de ello. Simplemente identificar en la población de niños que tenemos quién tiene más riesgo de tener algún grado de malnutrición, ¿no? Entonces tenemos algunas de ellas como la escala de riesgo nutricional pediátrico, el STAM, que es bastante conocido, el PIMS, ¿no? El Strong Kids, que es bastante usado en hospitales, ¿no? Herramientas de detección nutricional pediátrica, nutricional subjetiva, el NES, el SCAN, y como ustedes pueden ver, todas tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Lo que sí, ahora voy a retroceder una acá, ¿no? Lo que sí, pues, hay desventajas que sí es importante que las precisemos, ¿no? Como por ejemplo en esta primera herramienta, pues el tema del cambio de peso o pérdida de peso, ¿no? Es algo que se identifica o se considera cuando hablamos de un paciente con signos o señales o eh, posible diagnóstico de cáncer. Entonces, esta herramienta, pues, tiene esta desventaja a este nivel. La herramienta de tamizaje de STAMP sí es corta, es fácil de usar, pero sí va a requerir que tengamos a la mano nuestras gráficas o tablas para identificar algún diagnóstico nutricional, ya que lo pide para su puntuación, ¿no? De la misma manera, el PIMS, ¿no? El Strong es bastante práctico, bastante rápido, no requiere pesar el paciente, en realidad es bastante universal, ¿no? Porque tiene varias traducciones oficiales, pero sí necesita que el personal, quien lo aplique, esté capacitado, ¿no? Y familiarizado con esta herramienta, ¿no? Entonces, cada uno pues tiene sus pros y sus contras. Existe, ¿no? Estas últimas dos que son bastante interesantes aquí a que nos detengamos y la comentemos, ¿no? La herramienta de detección nutricional para el cáncer infantil, ¿no? Que es relativamente nueva, ya que esta de aquí sí está enfocada específicamente a pacientes con cáncer pediátrico, ¿no? Lo cual lo hace pues específica para la patología. A diferencia de todas las anteriores mencionadas, no pueden ser usadas en cualquier lugar hospitalario en el que nos encontremos, ¿no? En áreas de pediatría de repente, ¿no? Donde tenemos diversidad de pacientes. Ahora, cabe resaltar que para la aplicación de esta última herramienta, este SCAN, ¿no? Sí necesita que el personal, quien la va a aplicar, no tenga conocimiento, maneje un poco sobre los diagnósticos, ¿no? Y tengamos en cuenta, pues, que hay un riesgo de una puntuación incorrecta si es que no conoce mucho de las patologías, ¿no? Y la otra, que es la de el Hospital San Jude, ¿no? Que también, ¿no? Es específica y está dirigida, pues, a pacientes con cáncer pediátrico y tiene muchos más puntos a considerar a pesar de ser una herramienta de tamizaje.
No, claro que una desventaja que se le identificó básicamente era pues que necesita valor de albúmina para completar esta puntuación necesariamente, a diferencia de las anteriores que no requieren ninguna prueba de laboratorio o resultados de pruebas de laboratorio en sí, ¿no? Pero son bastante interesantes. En el instituto, ¿no? Lo que nosotros usamos es el Strong Kids, que si bien es cierto, no es específica para pacientes con leucemia, esta se usa en áreas donde hay diversidad de pacientes, diversidad de patologías, ¿no? Y esto ayuda pues a los colegas a identificar los potenciales riesgos de malnutrición, ¿no? Ahora, este paso de tamizaje previo nos ayuda, como les mencionaba, pues a identificar, ¿no? En una población, en un área de pediatría, en hospitalización pediátrica, ¿no? Identificar, pues, de mi población de pacientes, quién puedo abordar nutricionalmente primero, ¿no? ¿A quién le voy a dar prioridad? ¿Quién tiene un riesgo mayor de malnutrición? ¿No? Por ejemplo, nosotros que estamos en el área de hematología, netamente donde ya todos los pacientes han sido diagnosticados, por lo general, o podemos usar estas dos últimas herramientas o directamente identificamos que la gran mayoría tiene un riesgo alto de malnutrición, perdón, y vamos al siguiente paso, que es lo que corresponde al proceso de atención nutricional en sí, que en realidad es un proceso que está estandarizado y se sugiere no ser usado porque es una serie de pasos ordenados, el cual puede ser aplicado para cualquier patología, ya sea paciente pediátrico y paciente adulto. Lo que sí, dentro del proceso, cada paso o cada ítem que vamos a ir conversando, pues sí tiene sus pasos o información específica de la población que estamos abordando, en este caso pediátrica, ¿no? Y la patología que estemos tratando, ¿no? En este caso, la leucemia. Entonces, ¿cómo lo aplicamos al paciente con leucemia? ¿No? Como primer paso tenemos pues la valoración nutricional, que no solamente se centra en peso y talla en realidad, ¿no? Es mucho más completa. Estamos hablando de, sí, la valoración antropométrica, que es básico, peso y talla para conocer diagnóstico nutricional primario. Sin embargo, no queda ahí, se amplía y se toma medidas como pliegues cutáneos tricipitales, circunferencias de brazos, circunferencia muscular del brazo, para identificar también reservas de grasa, reservas de músculo, ¿no? Y así tener mayor información del paciente, ¿no? La valoración bioquímica que gracias pues a las pruebas de laboratorio que se les toman a los pacientes de manera diaria, intermediaria o según lo determina el médico tratante, pues tenemos mayor información respecto pues al hemograma, ¿no? Al perfil hepático, al perfil lipídico, perfil renal, lo cual pues va a permitirnos identificar o nos brinda más información para así saber si es que es necesario que hagamos alguna modificación en relación a la dieta, ¿no? La valoración clínica relacionada a los signos clínicos y el examen físico orientado a la nutrición, la valoración dietética que nos va a permitir identificar pues cómo es la ingesta habitual del niño, ¿no? Con qué frecuencia consume ciertos grupos de alimentos para identificar también si es que en la alimentación habitual, antes de la hospitalización, pues hay alguna deficiencia, carencia o exceso, ¿no? La valoración ecológica ya relacionada a la microbiota y demás, al ambiente en donde el niño pues se ha desarrollado para tener una información un poco más amplia y la valoración de las capacidades funcionales del niño. Si está de repente, al haber de repente algún grado de desnutrición o pérdida de peso severa, ¿no? Antes del diagnóstico, no es probable que la capacidad funcional del niño pues haya disminuido, no que disminuya la fuerza pues en los músculos que le permiten ponerse de pie, no, o que tenga menos fuerza para movilizarse, no para sostenerse de pie o para maniobrar o manipular algunas cosas, ¿no? Entonces, eso también se valora. Y con esa información que ha sido recogida,
¿no? Nos va a permitir hacer una intervención. Aquí les presento los puntos de corte de la valoración antropométrica, ¿no? Tengamos en cuenta, pues, que hay un corte entre el niño menor de 5 años, el niño mayor de 5 años, ¿no? Con los indicadores para niño menor de 5 años, tenemos el peso para la talla, talla para la edad, el perímetro cefálico para la edad, si hablamos de un niño menor de 2 años, ¿no? Y el peso para la edad también puede ser usado, pero principalmente los dos primeros indicadores, ¿no? De peso para la talla y talla para la edad son los más importantes, ¿no? De la misma manera, para los niños mayores de 5 años, estamos hablando de escolares y adolescentes, tenemos dos indicadores antropométricos, que es la talla para la edad y el índice de masa corporal para la edad, ¿no? Lo cual nos va a dar, ¿no? Un diagnóstico antropométrico según los puntos de corte. Lo manejamos con desviaciones estándar, como también puede ser manejado con percentiles. Como referencia tenemos a OMS, que es lo que estamos usando. Y como les comentaba, no son los únicos indicadores antropométricos que usamos, pues tenemos otras medidas complementarias. Tenemos la medida del pliegue tricipital, pliegue cutáneo subescapular y los perímetros como circunferencia del brazo, circunferencia muscular del brazo, que como les comentaba, nos va a dar información en cuanto a la reserva. Los pliegues nos dan información en relación a la reserva calórica y los perímetros y circunferencias nos dan información en relación a cómo se encuentra la reserva proteica, que hay algo que modificar, ¿no? La reserva proteica muscular. 37, 32. 09, Y 939. la circunferencia muscular del brazo, a ver ese micrófono. Gracias. ¿No? Y la circunferencia muscular del brazo, ¿no? Es un indicador pues bastante fuerte en relación, ¿no? A la reserva proteica y se usa bastante, no solamente con el paciente con leucemia, sino con diversas patologías, porque esto nos permite identificar nuevamente, como les decía, pues si hay un grado de desnutrición proteica. Ahora, esta circunferencia muscular del brazo o CMB no puede ser obtenida de dos formas, de un cálculo en base a dos medidas, que son la medida del perímetro del brazo, circunferencia del brazo y la del pliegue. Con una fórmula tenemos el resultado, como también puede ser obtenida de manera directa con este tipo de cintas, ¿no? Que han sido propuestas por OMS, que también pueden ser usadas, ¿no? Porque están disponibles en el mercado, ¿no? Y lo cual, pues, a través de la puntuación, la cinta nos da como un semáforo, ¿no? Si es menor de 11,5, estamos hablando de un escenario de desnutrición grave. Si estamos en un valor, ¿no? De 11,5 a 12,5, pues estamos hablando de un grado moderado, desnutrición moderada. Y si estamos de 12,5 en adelante, para niños pequeños, estamos hablando de un escenario de normalidad o sin desnutrición. La cinta va cambiando conforme la edad, ¿no? Es una cinta para niños menores, niños pequeños y una cinta para escolares y adolescentes. Y es por eso que los puntos de corte cambian. Pero nos ayuda, es bastante útil esta herramienta, es algo para, como para obtener un diagnóstico con una medida directa, ¿no? Que puede ser usada en consulta, ¿no? Y sí, sí se usa bastante bien. Ahora, eso es en relación a la antropometría. La valoración bioquímica, ¿no? Como les comentaba, el tener los resultados, ¿no? De los análisis de cada paciente de manera frecuente nos permite monitorear. Tengamos en cuenta que la quimioterapia y cada quimioterápico per se va a tener efectos secundarios propios, ¿no? Que pueden manifestarse, sí, interferir en la ingesta o el apetito del paciente, pero también en los valores bioquímicos, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Que es bastante monitoreada, ¿no? Y esto pues sí debe ser valorado, ¿no? Cuando el paciente esté recibiendo altas dosis de corticoides, ¿no? Entonces, si hay un escenario de hiperglicemia, pues vamos a tener que nosotros pues
disminuir el aporte de carbohidratos simples de la dieta, o hemos tenido escenarios, ¿no? En los cuales ha sido necesario un trabajo conjunto con endocrino, ¿no? Para de esta manera llevar mejor la hiperglicemia secundaria de los corticoides, ¿no? Que es parte del tratamiento quimioterápico. Han sido necesarios algunos casos, no es muy frecuente, pero sí ha sido necesario que hemos llegado a necesitar el uso de insulinoterapia o escala móvil de insulina combinado con un esquema de dieta no hipoglúcida y adecuada para el paciente con leucemia para que pueda conllevar no con éxito y continuar su tratamiento quimioterápico, ¿no? La lúmina sí se puede dosar como parte de proteínas totales y fraccionadas. Sin embargo, en estados de inflamación, infección, pues la albúmina como tal no va a ser un indicador nutricional muy fuerte que digamos, porque también puede ser alterado, ¿no? La prealbúmina sería un indicador mucho más apropiado, ¿no? En este caso, y la proteína C reactiva o pre-CR, pues sí, nos va a ayudar a identificar también si es que estamos ante un proceso inflamatorio o no. Creatinina, nitrógeno úrico en sangre, ¿no? El boom, balance nitrogenado, sí nos ayuda pues también a identificar pues cómo está el perfil renal, si es que va a ser necesario que hagamos un ajuste en cuanto al aporte proteico, ¿no? O aportes de ácido úrico y otros en la dieta. La valoración clínica que se enfoca a identificar pues a través de los signos clínicos si es que hay una posible potencial deficiencia o exceso de algún macro o micronutriente, ¿no? Pero esta pues se tiene que correlacionar con el estado de salud actual del paciente, ¿no? Para evitar pues generar confusiones, y además estamos hablando de que esto se complementa con un examen físico que está orientado al estado nutricional o EFON, también se le dice, ¿no? En los cuales pues se valora si es que hay pérdida de masa muscular o pérdida de masa grasa, ¿no? Lo cual pues, va a tener como potencial causa pues de deficiencias en cuanto al aporte o en cuanto a la ingesta calórica proteica, si es que el paciente está en cama, postrado, o la movilidad o actividad física pues sea disminuir, ¿no? Lo que les comentaba sobre las capacidades funcionales que se pueden ir perdiendo, ¿no? Si es que hay aumento o ganancia de masa grasa, puede esto deberse a que se está sobrealimentando al paciente, o también al tratamiento con corticosteroides pues en altas dosis, que es parte de, ¿no? Si es que hay pérdida de peso o el delta de peso, pues cambia, ¿no? Y eso no está relacionado a cambios hídricos, puede haber un aporte deficitario, calórico proteico. Si es que hay edema, en tobillo, sacro, cara, puede verse un déficit de proteínas. Si es que el perfil renal, tiene que ser valorado definitivamente para identificar si es que hay otra causal también, ¿no? Diarrea, si es que pues se tiene que identificar alguna infección, una diarrea aguda podría instaurarse con un agente, ya sea bacteriano, viral, ¿no? O también puede deberse pues al uso prolongado de antibióticos, efectos secundarios de algún quimioterápico como la ciclofosfamida, el metrotexato, ¿no? O quimioterapias de altas dosis, ¿no? Por otro lado, la constipación, que también es bastante frecuente, puede verse nuevamente a las propias quimioterapia, un estado de deshidratación, también al bajo consumo de fibra, ¿no? O también la poca actividad o movilidad, ¿no? Del paciente, y la poca adaptación que tiene el niño de adaptarse a evacuar a lugares ajenos a su hogar, que es algo que también pasa y se manifiesta como parte del proceso de adaptación que tiene el niño, ¿no? Porque está en un ambiente distinto a casa, con horarios diferentes a casa, ¿no? Lo cual eso también puede generar algún grado de estreñimiento, ¿no? Pero eso sí se trabaja bastante y de manera conjunta con psicología. Y en relación al tema de la actividad o movilidad, siempre se le incita o se le sugiere al niño que se movilice, se desplace en la habitación, que trate de no comer en cama, que no esté echado todo el día, ¿no? En la medida de lo posible. Claro que cabe resaltar de que si el paciente está con indicación de reposo absoluto, pues sí,
eso no va a ser una sugerencia en ese momento, ¿no? Simplemente se espera que esta indicación pues ya no esté dada, ¿no? Mientras tanto se trabaja con suplementos de fibra, aumento de agua y demás, ¿no? Si se manifiesta o se presenta pues inflamación de la mucosa, ¿no? Mucositis, estomatitis, que esto puede ser causado por nuevamente la quimioterapia, como las antraciclinas, metrotexato, ¿no? O quimioterapias de altas dosis o radioterapia, ¿no? Lo cual pues va a tener otra intervención dietética que vamos a conversar más adelante. Se identifica o se debe identificar también si es que hay problemas para masticar o deglutir, como en el caso de la presencia de algún grado de mucositis, ¿no? O si es que la dieta no tiene la consistencia adecuada según las necesidades del niño, o si es que hay el dolor al tragar, al masticar, si es que hay una enfermedad periodontal también puede darse, ¿no? Por eso odontología también valora desde el inicio, ¿no? Y examina a los pacientes para ver si es que necesita alguna intervención, ¿no? En su especialidad. Náuseas y vómitos, nuevamente causados por agentes quimioterápicos, predisposición o condiciones psicológicas, ¿no? Entre otros. Con menos frecuencia, obstrucción o perforación intestinal, hemorragia gastrointestinal, ¿no? Pancreatitis, ¿no? Pero que sí puede pasar y nos pasa de manera no muy frecuente, pero sí sucede es la colitis neutropénica, ¿no? Que sí puede ser precedida por mucositis intestinal producida por efecto secundario de quimioterapia, por una neutropenia, ¿no? Lo cual va a llevar a un escenario de traslocación bacteriana, un escenario potencial. Si es que hay pérdida de apetito, anorexia, nuevamente, efecto secundario del tratamiento en sí o del dolor, del manejo del dolor también, condiciones psicológicas, el miedo, ¿no? Selectividad alimentaria, apatía, ¿no? Y nuevamente para todos los potenciales o posibles signos o síntomas, ¿no? Siempre se debe identificar el agente causal el o los agentes causales si es que hay un manejo nutricional o un escenario donde requiere un cambio de las características de la dieta, se realiza, ¿no? Y de todas maneras se trabaja con el equipo multidisciplinario. Ahora, en relación a la evaluación dietética, como les comentaba hace un rato, pues básicamente esto se orienta a obtener información en realidad sobre el consumo de alimentos, nutrientes, los hábitos y patrones alimentarios familiares, si es que hay ingesta de algún suplemento y o fórmula, ¿no? Y otros posibles problemas relacionados con la alimentación familiar. ¿No? Además, se identifica en esta sección si es que hay alguna alergia alimentaria o hay algún antecedente relacionado a ello para evitar y prevenir, ¿no? Que esto se repita durante la hospitalización. Ahora, recogida toda esa información, ¿no? Uno ya tiene pues un diagnóstico, ¿no? Y con ello va a trabajar, ¿no? Y estimar lo que el paciente necesita, lo que cada paciente va a necesitar. Entonces, para estimar los requerimientos de cada paciente, además de la información recogida, ¿no? Se considera pues la edad, ¿no? El tipo de tumor, o en este caso el tipo de leucemia, ¿no? El estado nutricional al debut, estado nutricional previo, el peso usual, si es que había pérdida de peso, el tipo de tratamiento que el paciente va a recibir, ya sea una quimioterapia de inducción, de rescate o está en fase de consolidación, ¿no? Para valorar pues las potenciales complicaciones secundarias a la medicación y el tratamiento. Si es que hay patologías agregadas, el biotipo de alimentación y la capacidad funcional que lo mencionamos, hemos mencionado bastante al transcurso de esta sesión, ¿no? Entonces, aquí ya pasamos a una tercera fase. Ya se ha valorado al paciente, se ha recogido la información, ¿no? Y ya hemos obtenido un diagnóstico nutricional. Entonces, aquí ya trazamos nuestros objetivos para hacer la prescripción dietética, ¿no? Entonces, se hace un plan, ¿no? En base al problema nutricional identificado. Claro que este diagnóstico y el plan secundario o el plan que se traza, ¿no? Tiene que ser pues presentado, explicado, ¿no?
qué es lo que vamos a hacer, se le educa al paciente. El término de educación nutricional es bastante frecuente que se usa, ¿no? Porque hay mucha duda, hay mucho desconocimiento en relación a qué es lo que debe comer el paciente con leucemia, ¿no? Entonces se aclaran y despejan dudas, hay muchos mitos también, ¿no? U otras creencias. Entonces todo se va despejando pues mientras hacemos una buena educación nutricional al paciente y al familiar o cuidador acompañante. Claro que todo esto previamente es coordinado con el equipo multidisciplinario, ¿no? Antes de su ejecución. Ahora, sobre las fórmulas de estimación de requerimiento energético en cuanto a la población pediátrica, hay una serie de fórmulas que nos van a ayudar, ¿no? De las cuales pues hay, por ejemplo, la de la tasa metabólica basal, la de UMS, la de la RDA, la fórmula de Schofield, entre otros. Entonces, de todo ese universo de fórmulas, ¿no? De estimación de requerimiento energético para pacientes pediátricos, ¿no? Si nos enfocamos a nuestra población de pacientes que son los pacientes oncológicos, oncomatológicos, los niños con leucemia, ¿no? Pues hay evidencia en realidad, ¿no? De que de toda esta gama de ecuaciones predictivas, las más usadas, que son la de Schofield, ¿no? O la OMS tienden a subestimar o sobreestimar el requerimiento real del niño. Y esto comparado con el gold estándar, que es la calorimetría indirecta, ¿no? Entonces, lo que usamos nosotros son las fórmulas canadienses de ION, ¿no? Que según la evidencia, pues son las que quizá más se aproximan al requerimiento energético real del paciente, ¿no? En caso tengamos un calorímetro indirecto algún día, pues la podremos comparar realmente, ¿no? En nuestra población peruana, ¿no? Pero bueno, la evidencia disponible pues sugiere que esto sería una buena fórmula a usar, ¿no? Como estimación del requerimiento energético, ¿no? Es esta que les estoy presentando y tiene las variables pues de la edad del paciente, el peso del paciente, la actividad física y la talla o longitud, no talla principalmente, ya que estamos aquí a partir de 3 años que incluyen todas estas variables. Para niños menores de 36 meses, toma el dato del peso, ¿no? Para hacer el cálculo del requerimiento estimado de energía, ¿no? Y en el caso de leucemia, ¿no? Lo que nosotros consideramos como factor de estrés es darle un 25% adicional al requerimiento energético del paciente. Puede ser 25, 30%, no máximo 45% o multiplicarlo por 1,45, ¿no? En el caso de cáncer para pacientes pediátricos, pero por lo general usamos hasta 30% más. En cuanto a las necesidades proteicas, como ustedes pueden ver, no hablamos de una distribución porcentual, ¿no? Porque no es lo que se estila usar. Usamos, que es lo más próximo, es la cantidad de proteínas según gramos por kilo, ¿no? Y como pueden ver, sí es relativamente alta comparado con un niño que no tiene patología, ¿no? Claro, y cabe resaltar pues que esto es claramente justificado por la demanda proteica, ¿no? Por el catabolismo per se, ¿no? Entonces, los efectos secundarios que ya habíamos visto, pues uno puede hacer sus cálculos, tratar su requerimiento calórico, proteico, de macronutrientes, incluso de micronutrientes, ¿no? Y uno puede tener todas sus metas, pero nuevamente todos esos efectos secundarios propios del tratamiento, pues quizá no me dejen brindarle al niño o que no ingiera el 100% de lo que se le está indicando. Entonces es por ello que ante cada efecto secundario que se manifieste, y aquí nos ayuda bastante el monitoreo, la visita diaria o frecuente al paciente, ¿no? Vamos a tener que hacer modificaciones dietéticas, ¿no? Y claro, ¿por qué no? Algunas recomendaciones pues a nivel de la terapéutica, modificaciones a nivel de la terapéutica médica.
¿no? Por ejemplo, ante náuseas y vómitos, pues la terapéutica médica va a ser el manejo de antieméticos, ¿no? Por nuestra parte, pues vamos a fraccionar la dieta, vamos a brindar preparaciones no muy calientes, que no tengan mucho olor, ¿no? Vamos a brindarle líquidos entre comidas, ¿no? Para que no tengamos estas complicaciones o sea más tolerable, por ejemplo. Ante mucositis, por ejemplo, como enfoque o manera preventiva, lo que va a usarse, pues, es los colutorios, ¿no? Los colutorios especiales, ¿no? Pero como parte nutricional, nosotros vamos a brindar, pues, alimentos, suaves, que no sean ácidos, ¿no? Posiblemente vamos a suplementar o vamos a brindar alimentos fríos como parte de la terapéutica para que la mucosa que esté inflamada, pues al contacto con el frío tenga una mejor tolerancia, genere menos dolor y sea más tolerable ese alimento, ¿no? Aquí lo que se estila usar como estrategia nutricional es la crioterapia, ¿no? Preparaciones frías, heladas. ¿No? Ante escenario, pues, por ejemplo, de la disgeusia, que es bastante frecuente, ¿no? Evitamos nosotros brindar alimentos o preparaciones con olores y sabores que sean muy fuertes, ¿no? Muy potentes, ¿no? Entonces, de esa manera, pues quizá es un poco más tolerable. Se valora la suplementación de zinc en el paciente que tiene una disgeusia marcada de manera prolongada, ¿no? Como parte del tratamiento. En el caso de diarrea, pues definitivamente no, se va a disminuir el aporte de fibra, de lácteos, ¿no? Y se le va a buscar rehidratar al paciente, ¿no? Para ello, como parte de manejo, se le brinda al paciente las soluciones polielectrolíticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces mandamos aguas de cocimiento de arroz, ¿no? Y se le modifica una dieta blanda, baja en fibra, ¿no? Sin lácteos definitivamente. Y por el otro lado, si es que hay estreñimiento, aumentamos el aporte de fibra, de líquidos, se le orienta, o se le sugiere al paciente movilizarse, ¿no? Caminar, al menos unos 10 minutos después de que haya tenido alguna comida principal, desayuno, almuerzo, por ejemplo, ¿no? Y si es que, como medida adicional, pues se le brinda una dosis de 5 mililitros de aceite de oliva o nosotros tenemos un suplemento también de omega 3 en aceite, ¿no? Que también se le brinda, ¿no? Y cualquiera de ellos, pues como al ser una sustancia oleosa, pues va a ayudar a lubricar el bolo fecal y podría ayudar pues a este escenario de estreñimiento, ¿no? Ahora, sí, como parte del monitoreo, como les comentaba, ¿no? Está verificar cuánto ingiere el paciente, porque uno puede hacer una indicación que va a cubrir el 100% de los requerimientos de cada niño. Sin embargo, lo que hay que valorar es cuánto de esto que ha sido indicado es ingerido realmente, porque no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, es aquí donde se monitorea, se valora el paciente y si es que vemos que hay una ingesta muy deficiente, ¿no? Se va a tener que tomar otras medidas de soporte nutricional, ¿no? Y ante ello, pues siempre hay que valorar, ¿no? Si es que el tracto gastrointestinal está funcionante. Si es, en caso no lo esté, hablaríamos de un escenario, por ejemplo, con un paciente con una colitis neutropénica, por ejemplo, la conducta sí pues va a ser nutrición parenteral, ¿no? Pero si este no es el escenario, ¿no? Se puede brindar al paciente, además de la dieta, se le puede brindar nutrición enteral en primera instancia por vía oral, se le brindan fórmulas, se usan módulos, suplementos para aumentar el aporte calórico proteico de las preparaciones brindadas. Caso contrario, es decir, si es que por 5 días, ¿no? Observamos que la ingesta viene en caída, viene a menos o es menor del 70% de su requerimiento y va en bajada y no hay forma de que mejore. Cuando ya se usó todas las estrategias nutricionales y
Aquí ya podríamos valorar el uso y la colocación de una sonda nasogástrica para brindar nutrición enteral, ¿no? Cabe resaltar, ¿no? Que cuando hablamos de ello, no hay que tener en cuenta estos escenarios, porque con la colocación de una sonda nasogástrica, pues sí va a tener contraindicaciones solamente aquí, ¿no? Si es que el paciente se encuentra con mucositis grado 2 o más, ¿no? Pues va a ser una contraindicación si el paciente está plaquetopénico con un recuento de plaquetas menor a 20.000, si es que hay antecedente o hay una coagulopatía y además ya por otro lado, ¿no? Si es que hay fobia o un miedo bastante marcado pues a la sonda, ¿no? En ese último punto es algo, por eso tiene un asterisco, es algo bastante valorable y que se va a trabajar con psicología, ¿no? Porque no lo podría contraindicar de manera absoluta, sino que es algo que se podría valorar, ¿no? Entonces, de esa manera, brindando nutrición enteral a través de la sonda nasogástrica, podríamos asegurar de que el paciente, pues, reciba los nutrientes que necesita, ya que el tracto gastrointestinal funciona, ¿no? Sin embargo, pues es por los efectos secundarios propios de el tratamiento, pues ahí está la limitante en cuanto a la ingesta por vía oral. Pero nuevamente, no podríamos dejar que el paciente tenga una ingesta tan deficiente tanto tiempo, ¿no? Porque nuevamente la desnutrición, agravar un cuadro de desnutrición o instaurar un cuadro de desnutrición, pues va a traer más complicaciones hacia el paciente, ¿no? Ahora, muy aparte del tema de nutrición, soporte nutricional, ya sea enteral o parenteral, el paciente que recibe la alimentación por vía oral, ¿no? Siempre surge la pregunta, ¿no? O algo que nos han enseñado, pues, en pregrado, ¿no? En las escuelas, ¿no? ¿Qué tipo de dieta se le brinda al paciente? ¿No? Entonces, aquí algo característico en cuanto a la sugerencia de dieta para los pacientes con leucemia, pues es la dieta de baja carga microbiana, que es un término bastante usado, bastante común, ¿no? Dieta de baja carga microbiana o BCM, ¿no? Y a veces la indicación es, ya, paciente con leucemia, BCM. Ahora, a la pregunta ¿es necesario para todos? ¿No? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? ¿No? A partir de los 2010 más o menos en adelante comienza a surgir evidencia sobre la pregunta sobre qué tanto éxito, ¿no? Va a tener este tipo de dieta sobre el objetivo que tiene, ¿no? Porque recordemos que el objetivo de este tipo de dieta era prevenir la translocación bacteriana. Entonces, todo paciente con leucemia, ¿no? ¿Va a tener este potencial riesgo de translocación bacteriana? En realidad no. La evidencia sugiere que no hay evidencia, ¿no? Que apoye, pues, que la dieta de baja carga microbiana, ¿no? Prevenga infecciones, ¿no? O translocación bacteriana. Al menos no en todos los escenarios, así que no podríamos usarlo de manera muy general, ¿no? Y esta primera referencia viene de las guías ESPEN, ¿no? Cochrane también hizo una revisión, ¿no? Ante, pues, toda la evidencia disponible, ¿no? Esta revisión viene del 2016, que se soporta con las publicaciones y sugerencias de ESPEN, ¿no? Y aquí los autores, ¿no? Como conclusión, en realidad, según las metodologías de cada evidencia que han encontrado disponible, pues no establecieron pues conclusiones definitivas, ¿no? Entonces, claro que esto no quiere decir pues que haya algo absoluto a favor o en contra, ¿no? Sino que no se podría proporcionar una recomendación para la práctica clínica, al menos no una recomendación absoluta, lo cual sugiere pues que se sigue investigando. Pero hay una serie de artículos con todo tipo de metodologías en relación a el éxito que podría tener esta dieta de baja carga microbiana en el paciente con leucemia o el paciente oncológico, ¿no? Sí es importante mencionar y recordar las características de este tipo de dieta, ¿no? Acá hay otro artículo, ¿no? Entonces, principales características, y solo para mencionar, pues era la modificación
¿no? En cuanto a las fuentes o los alimentos fuentes de frutas y verduras, básicamente, o alimentos fuentes de fibra, ¿no? Que sugieren pues que todos deben estar cocidos, no todo cocido, nada crudo, ¿no? Lácteos pasteurizados, ¿no? Entre otros. Pero tengamos en cuenta que si se brinda de manera prolongada todas las preparaciones cocinadas, incluidas frutas y verduras, vamos a tener menor aporte de fibra insoluble, menor aporte tal vez de algunos micronutrientes, entonces, y la dieta va a ser menos variada también, ¿no? Entonces es por eso que surge la duda y surge toda esta serie de investigaciones y artículos pues que han ido publicándose, ¿no? Entonces, ante no haber nada absoluto, lo que sí se sugiere es que si mi paciente se encuentra en un estado de neutropenia severa o neutropenia profunda, según pues mi recuento de neutrófilos, pues acá sí va a ser útil usar este tipo de dieta, ¿no? Porque hay un riesgo mayor, ¿no? De traslocación bacteriana. Pero, nuevamente, si mi paciente tiene un recuento de neutrófilos o no hay una neutropenia leve, moderada, no, el paciente no está neutropénico, entonces no va a ser necesario, ¿no? Que brindemos este tipo de dieta de baja carga microbiana. Pero por seguridad, lo que sí se tiene que asegurar, pues que los alimentos que le brindo a mi paciente sean seguros, ¿no? Hablando en términos de seguridad alimentaria, de inocuidad, de higiene, de desinfección de alimentos. Y aquí nuevamente viene la importancia de la educación nutricional al paciente y al cuidador de la familia, ¿no? Ahora, en relación a la suplementación, ¿no? Suplementos que se le puede brindar al paciente porque en realidad es algo que también se usa para brindar mayor aporte, ya sea de macro o micronutrientes, ¿no? Dependiendo la necesidad de cada niño, porque no podríamos generar suplementos para todos los niños con leucemia, ¿no? No siempre va a ser necesario. Usamos, sí, fórmulas poliméricas, ¿no? Eh, como suplemento más frecuente, con menor frecuencia fórmulas parcialmente hidrolizadas o de proteínas hidrolizadas a base de soya, a base de arroz. No solamente lo usamos o se indica en caso de que haya pues alergia a la proteína de leche de vaca o algún grado de malabsorción, alguna alergia alimentaria, ¿no? Que son casos muy excepcionales en realidad. Ahora, en cuanto a la suplementación con multivitamínicos, sí es algo que se suele hacer, ¿no? Multivitamínicos que contengan vitaminas hidrosolubles, liposolubles, elementos traza, ¿no? Se suele hacer, sí, se suele indicar suplementación. ¿Por qué? Porque nuevamente, si es que se identifica, ¿no? Que el paciente tiene una ingesta deficiente de manera prolongada, entonces va a haber déficit no solamente de calorías, de proteínas, sino también de micronutrientes. Entonces, para contrarrestar o compensar este escenario de deficiencia, pues se usa, ¿no? Como complemento del aporte de nutrientes cuando no logramos cubrir su requerimiento, ¿no? Pero esto no es de uso prolongado, es de uso temporal y siempre es monitoreado, ¿no? Los módulos, ya sean de macronutrientes como módulo de carbohidrato, módulo calórico, módulo proteico, módulo lipídico, módulos de fibra, ¿no? Se pueden usar para aportar algún nutriente específico que nos está faltando. Y esto puede ser combinado con la fórmula, puede brindarse por sí solo, se puede combinar con algún alimento líquido, semilíquido, ¿no? Y así pues tenemos un aporte mayor de algún macronutriente que tengamos en déficit. En cuanto a fórmulas artesanales, es algo que cada día se usa menos, pero no significa que ya no se usa. ¿No? También es una opción cuando no tenemos disponible alguna fórmula polimérica. Puede ser usado como apoyo nutricional domiciliario, ¿no? Más que todo. Claro que sí, la sugerencia es que sea brindada por vía oral. Si es brindada por vía de una sonda nasogástrica, hay que tener mucho cuidado con la preparación
¿no? Y la concentración y proporción de alimentos, ¿no? Para prevenir que la sonda se obstruya. El uso de glutamina está siendo bastante estudiado, ¿no? Porque había la controversia si era mejor el uso de glutamina endovenosa o vía parenteral, perdón, o vía oral. ¿No? El suplemento de glutamina, pues más usado es por vía oral, ¿no? Disuelto, ¿no? Según la dosis, según gramos por kilo por cada niño. Ahora, sí nos ayuda o sí lo hemos usado, ¿no? En escenarios de que el paciente, pues, ha tenido una mucositis severa, una colitis, ¿no? Y ha estado en un grado el tracto gastrointestinal no ha estado funcionando por algún tiempo prolongado y estamos reiniciando pues la vía enteral, ¿no? Como para ayudar a que las microvellosidades del intestino pues se repongan si usamos un ciclo de glutamina de al menos unos 5 días, ¿no? En lo que vamos reiniciando la vía enteral. Ahora, los ácidos grasos omega 3 no se pueden ser cubiertos a través de la dieta, pero en caso de que haya deficiencia también son suplementados, ¿no? En el caso de prebióticos disponibles en fibras vegetales, en realidad su uso es seguro, no como suplemento, sino como componente de alimentos, ¿no? Por el contrario, si los probióticos, al ser cepas vivas, microorganismos vivos, pues vamos a tener que tener cuidado, esté el paciente neutropénico o no lo esté, ¿no? Porque una cosa pues es brindar alimentos o verduras, frutas frescas y otra cosa es brindar cepas vivas. Entonces es por ello que la evidencia a la actualidad, la evidencia disponible, no hay alguna que sugiera algún probiótico o alguna cepa o microorganismo específico que sea seguro para un paciente con leucemia. Entonces es por ello que como manera preventiva en realidad no se sugiere. No se sugiere, ¿no? Alimentos fuentes de o alimentos que contengan probióticos, ¿no? En altas dosis. Así que aquí es mucho cuidado, ¿no? Porque actualmente pues hay un boom de alimentos que los contienen, ¿no? El famoso kefir, entre otros. Ahora, cuando hablamos de nutrición, hablábamos a nivel macro, ¿no? Pero tengamos en cuenta que si hablamos de nutrientes específicos, es importante siempre asegurar el aporte, no de los que están relacionados pues con el sistema inmunitario, asegurando pues un buen estado nutricional en el paciente, claro que sí, pero también asegurando pues la estrategia conocida como inmunonutrición, donde aseguramos pues aportes de nutrientes específicos como la vitamina E, la vitamina A, resveratrol, la curcumina, ¿no? La quercitina, el omega 3, vitamina D, ¿no? Entonces, esto puede ser cubierto tranquilamente con la dieta del paciente, se refuerzan los alimentos fuentes de, ¿no? Y en caso de deficiencias, que es algo usual con la vitamina D, no se busca o se busca aumentar el aporte a través de la suplementación. ¿No? Y también hablamos, cuando hablamos de suplementación, ya hemos hablado de vitamina D principalmente, micronutrientes en caso hayan deficiencias, y también tenemos al zinc, que es responsable, ¿no? Y participa en muchas funciones. Entonces es por ello que debemos asegurar que no haya deficiencia del aporte de zinc en la dieta. En caso de que haya ese riesgo potencial, pues nuevamente la suplementación con zinc es algo que nos podría ayudar. Nuevamente, la sugerencia viene de un monitoreo, de un acompañamiento, no porque es algo temporal. La suplementación siempre va a ser algo temporal y transitorio, siempre llevando al paciente a que aseguremos el consumo de ese micronutriente a través de la dieta, ¿no? Ahora, si ya hablamos en líneas generales, qué sí, qué no, qué alimento le doy, ¿no? Entonces aquí hablemos de las orientaciones o recomendaciones nutricionales que se le dan a los padres, a los cuidadores de niños y niñas y adolescentes que tienen leucemia, bueno, que tienen cáncer, ¿no? Principalmente recomendación muy importante que se les dice siempre a los cuidadores
es evitar, ¿no? Las preparaciones inseguras, como por ejemplo la comida de la calle, ¿no? Salvo pues que el restaurante o algo sea un lugar muy seguro, que tengan todas las medidas de higiene, que a veces es un poco probable encontrar, ¿no? Y es por eso que como indicación primaria siempre les decimos, pues hay que evitar la comida de la calle, ¿no? La higiene, que es algo que se trabaja bastante, el lavado de manos, que es básico, ¿no? No sé, tanto de la persona que manipula los alimentos, quien cocina, ¿no? Y además del niño, del paciente, pues antes de comer, ¿no? En todos los 5 momentos, ¿no? Ahora es importante, siempre se le sugiere también, pues, el tema de prevenir, ¿no? Escenarios de contaminación cruzada al momento de cocinar, ¿no? Si están preparando algún alimento crudo, por ejemplo, pollo crudo, carne, ¿no? Entonces, es mejor separarlos de frutas y verduras que no podrían ser contaminados, ¿no? Por los cárnicos, pues, que están crudos, ¿no? En cuanto a los condimentos, sí se pueden usar los condimentos naturales, pero hay que emplearlos o se ponen no cuando la comida se está cocinando, no al final, porque tengamos en cuenta al ser estas especias están secas, no las podríamos lavar, desinfectar o algo. Entonces es por eso que se ponen al momento de cocinarse porque la cocción, el calor de la cocción, la temperatura, pues va a eliminar cualquier microorganismo que por ahí pueda haber. No se le sugiere que al niño no se le brinde comida recalentada, que sea cocinada en el día, ¿no? Y que sobre todo también el ambiente, ¿no? Donde la familia cocina, donde el niño come, ¿no? Sea higiénico, sea limpio, ¿no? Que los utensilios, el menaje que se use también esté bien higienizado. Si hablamos en líneas generales de los alimentos, ¿no? Se le brinda agua, ¿no? Agua, líquidos, ¿no? En base, pues, de agua hervida, agua hervida, ¿no? O agua de repente embotellada, ¿no? Que sea disponible para el consumo. Los lácteos, ¿no? Y sus derivados definitivamente deben ser brindados en la presentación de pasteurizados, ¿no? Marcas conocidas, siempre verificando las cadenas de frío que deben seguir, ya sea principalmente el yogur, el queso, ¿no? Que tienen una cadena de frío, ¿no? Que debe mantenerse en todo momento, revisando pues también al ser productos ya procesados, ¿no? Además de ello, pues hay que revisar fechas de vencimiento, registros sanitarios, ¿no? Si es que va a haber, se va a brindar algún alimento, empacado, ya sea, no sé, pues una galleta u otro, pues siempre tiene que estar sellado, ¿no? El envase tiene que estar, pues, nuevamente visible, fechas de vencimiento, registros, ¿no? Marcas conocidas, seguras. En cuanto a los alimentos frescos, frutas y verduras, definitivamente tienen que brindarse tienen que ser lavadas y desinfectadas antes de brindarse al niño, principalmente pues las verduras que van a ofrecerse frescas y las frutas que tienen cáscaras delgadas, no deben ser necesariamente desinfectados para asegurar pues la inocuidad del alimento. ¿No? Ya después los que son cereales, granos y demás, al ser cocinados, ¿no? No hay ningún problema con ello. De la misma manera, los alimentos que vienen de origen animal, ¿no? Carne, huevo, pollo, pescado, todo tiene que estar bien cocido. Y con cocido hablamos en la olla a temperatura, ¿no? Para asegurar que el mismo calor haya eliminado cualquier microorganismo ahí, ¿no? Carnes a término medio, el huevo pasado, ¿no? Cuando la yema está todavía no está cocida, entonces eso definitivamente está prohibido, ¿no? De la misma manera, los frutos secos que no están tostados también están prohibidos, es por ello que tienen que ser cocidos o tostados previamente, ¿no? Vegetales, frutas que no hayan sido desinfectados o en el caso aislado, la fresa es una de las pocas, o por no decir la única, fruta que sí no se sugiere por la misma superficie, la misma textura de la fruta,
es muy difícil de desinfectar. Entonces, por seguridad, o se brinda cocinada o no se brinda, ¿no? Y bueno, agua que no esté hervida, pues, ¿no? Eso sí, también está prohibido. Ahora, ya hemos conversado bastante del paciente que está con leucemia, que está en tratamiento, pero también cuando hablamos de nutrición, no solamente hablamos del paciente recién diagnosticado, del paciente en tratamiento, sino también abordamos y no nos olvidemos del paciente que es dado de alta, por decirlo así, que ya terminó su tratamiento, el paciente que tocó la campana. Hablamos también del el paciente que sobrevive el cáncer infantil. ¿Por qué? Porque todo el tratamiento brindado no puede tener un efecto secundario futuro a nivel metabólico. Entonces es aquí, ¿no? Que tenemos factores de riesgo asociados y como, a comorbilidades pues, relacionadas a la nutrición y estilos de vida. Entonces, básicamente es prevenir, no prevenir sobrepeso, obesidad, alguna enfermedad cardiovascular, no alteraciones del crecimiento y desarrollo, enfermedad ósea, anomalías dentales, ¿no? Y sobre todo en adolescentes, el síndrome metabólico pediátrico. ¿No? Entonces, esto también se maneja y se enfoca bastante en el paciente, pues que ya terminó tratamiento. Entonces, para ello, pues tenemos bastante, y nuevamente les menciono lo que corresponde a educación, ¿no? La educación no solamente al paciente, sino también a la familia, al entorno, a los padres, ¿no? Y a todo quien convive, pues, con este paciente, ¿no? Con este niño que ha sido diagnosticado, niño o adolescente. Nunca dejamos de mencionar lo que corresponde a la actividad física, ¿no? Esto debe ser permanente, ¿no? Sobre todo ahora que estamos pues en un escenario donde lo que es pantallas, tecnología está tan a la mano, entonces hay que tener mucho en cuenta pues esto en los estilos de vida. ¿No? Entonces, solo y ya para finalizar casi, veamos este proceso de atención nutricional, cómo lo aplicamos aquí en el instituto. Nosotros, como nutricionistas, tenemos una historia clínica nutricional que va anexada a la historia del paciente, ¿no? Donde se valora todo lo que ya hemos conversado, ¿no? Bueno, datos de filiación, signos clínicos relacionados a la nutrición. Si es que hay algún fármaco que tenga interacción fármaco-nutriente, se relata el monitoreo bioquímico, ¿no? Para hacer un seguimiento, ¿no? La evaluación de la ingesta, donde se recoge información sobre antecedentes de lactancia, alimentación, tipos de comida más consumida, ¿no? Más que todo para ver la densidad calórica consumida, frecuencia de consumo de alimentos, para ver alguna deficiencia o exceso de algún micro o macronutriente, se recoge información si es que hay alergias alimentarias, ¿no? Y ya luego viene la evaluación antropométrica y composición corporal, no para que nosotros tengamos un diagnóstico nutricional, que es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, ya con este diagnóstico y con toda la información recogida, se trazan los problemas nutricionales, se identifican los problemas nutricionales y se trazan los objetivos y las estrategias que se van a dar con cada uno de los pacientes, porque cada uno va a tener problemas nutricionales diferentes, ¿no? Entonces, ya con ello se hace la prescripción, se hacen los cálculos según las ecuaciones que hemos comentado, ¿no? Esa es la de estimación de requerimiento energético, de macronutrientes, el tipo de dieta, los horarios, cómo vamos a fraccionar, si es que es necesario fraccionar en más tiempos de comida, si es que es necesaria una fórmula, ¿no? Y ya luego viene el monitoreo porque tengamos en cuenta pues que la mayoría de pacientes tienen hospitalizaciones prolongadas y el peso o talla o las medidas no van a ser las mismas desde que iniciaron el tratamiento hasta de repente a 15 días o a 20 días, dependiendo de cada paciente, se traza un plan de monitoreo también, ¿no? Y nosotros trabajamos bastante para cuantificar, ¿no? Cuánto consume cada niño hospitalizado. Trabajamos con técnicos en nutrición, quienes hacen esta labor de recoger la información, ¿no? A través de un pesado directo y así no saber con exactitud
cuántas calorías, cuántas proteínas es que está consumiendo realmente el paciente de todo lo que se le ha indicado. Y de esa manera nosotros podríamos cambiar estrategias, ¿no? Este es un formato, ¿no? De monitoreo diario que se le hace a un paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Y ya se van cambiando algunas estrategias alimentarias en base a la situación en la que nos encontremos, porque la ingesta no es lineal, como ustedes pueden ver en esta gráfica, ¿no? Este primer corte es durante la quimioterapia, cómo cae la ingesta en algunos días, cómo va recuperando. Claro que va a depender del tipo de quimioterápico que se use, ¿no? Y este es el post-quimio, ¿no? Entonces aquí nuevamente se observan caídas en cuanto a la ingesta de alimentos, entonces para ello se hacen intervenciones nutricionales y con ello logremos pues aumentar el aporte y así prevenir que el niño no se nos desnutra o no pierda tanto peso durante el tratamiento. El componente de educación nutricional es bastante importante. Aquí tenemos una foto de escuela de padres. ¿No? Y bueno, siempre recordando el trabajo en equipo multidisciplinario porque todo se coordina, ¿no? Con el médico tratante, con servicio social, psicología, enfermería, ¿no? Y como conclusión, y ya para finalizar, pues el paciente con comatológico pediátrico, pues sí, pues no tiende a experimentar numerosas complicaciones durante y después del tratamiento, y es por ello pues que definitivamente la terapia nutricional debe ser individualizada, ¿no? Es importante la valoración nutricional completa y de esta manera se crea una red de vigilancia para identificar posibles complicaciones nutricionales en el transcurso del tratamiento, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Si es que hay alguna pregunta, con gusto les voy a responder.